Hola familia, Dios los bendiga. En esta noche estamos nuevamente, JNI, la bienvenida. En esta noche, conéctate familia, donde estás, y vamos a iniciar un nuevo tiempo con Dios. Vamos a iniciar con esta alabanza. Solo hay un camino y ese camino es Jesús, porque Él es el camino, la
verdad y la y porque sabemos que las promesas que Él nos dejó son en el sí y en el amén, y que sus promesas son como nuestra ancla. Así que hoy quiero pedirle a Jesús que en esta noche actúe sobre cada una de sus familias, llenándonos de esos dones del Espíritu, de ese dominio propio del cual hoy vamos a compartir. Nos llene el Espíritu Santo, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Declárelo ahí en su vida, en su casa, y cante esta oración. Él como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, y Él desde la roca nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra. Amén. Hola, chicos. Qué lindo, qué hermoso es adorar al Señor todos juntos. Qué lindo es adorarlo desde nuestras casas, desde donde estamos. Y quiero darle el inicio a esta palabra que nos va a compartir el hermano Daniel y el hermano Nicolás sobre el dominio propio. Así que les doy la entrada a ellos para esta hermosa y linda palabra. Gracias. Muy buenas noches, Dios los bendiga. De parte de la Iglesia Nazareno JNI, venimos de parte de Dios con una palabra poderosa. Es más bien como una enseñanza a través del Espíritu Santo y se llama el dominio propio. Yo quiero que usted en casita cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, gracias, Señor. En esta noche te damos gracias por permitirnos escuchar, Padre de la gloria, tu palabra, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra, Señor, sea eficaz para nuestra alma, que sea una palabra, Señor, conforme a tu santa voluntad. Espíritu Santo, entrónate en esta noche, y que esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, de poder. Persona que en esta noche, por medio de Facebook, de Instagram, están escuchando, que sea una palabra poderosa y llene de su presencia a muchas personas. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de el dominio propio. Estamos con Nicolás. Listo, es un placer estar nuevamente aquí acompañados, compartiendo un rato agradable de la Biblia, compartiendo de ese Dios vivo con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema chéverísimo que, como Daniel lo decía, es el dominio propio. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Cuéntenos, señor Dani, ¿qué es el dominio propio? Hola, muchas gracias. El dominio propio no es más que el control dado por Dios al hombre a través de su Espíritu Santo para negarse al pecado y a todo aquello que desagrada a Dios. El dominio propio es el control del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, hay dominio propio en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Porque cuando hay algo que a nosotros nos impide controlar nuestras emociones, nos impide controlar de pronto palabras que le pueden decir dañar a alguien, ahí es donde tenemos que pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo para poder controlar nuestras emociones.
Yo quiero que con mi hermano Nicolás, de pronto Nicolás, tengas algún personaje bíblico que de pronto tenga un control, haya tenido dominio propio, o sea, el control del dominio Claro. propio. Bueno, la Biblia, yo creería que todos los personajes de la Biblia, esos manes tuvieron que haber sido tener mucho dominio propio. Pero verdaderamente, ¿qué es el dominio propio para mí antes de iniciar con lo del personaje? El dominio propio, como Daniel lo decía, es ese control que Dios toma a través de nosotros o que muchas veces nosotros mismos tomamos. ¿Por qué? Nosotros, el dominio propio es todo aquello que nosotros mismos decimos, no lo voy a hacer porque eso está mal. O yo me paro en la raya y digo, no voy a hacer esto porque eso está mal. O no voy a ver esto porque eso está mal. Ese dominio propio es ese control que tú y que yo tenemos que tener hacia las cosas malas. Tenemos que tener hacia las cosas malas. ¿Cómo así? Muchas veces sabemos que como humanos hay cosas que a nosotros nos parecen bien, pero que sabemos que no están bien. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que muchas veces, por ejemplo, decir groserías. Es un clásico ese ejemplo. Nosotros decimos, no, pero es que eso es para expresarnos y no sé qué y no sé qué. Pero en esas pequeñas palabras, nosotros muchas veces debemos pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio para decir, no, es que decir groserías está mal. Y si yo sé que está mal, no lo voy a hacer. Eso es el dominio propio, como tener ese control de nosotros mismos. Sí, así decía, me acordaba que un amigo decía de que el dominio propio en una persona cristiana muchas veces se veía en un machucón de dedo. Si machuca un dedo o algo, ahí se sale El dedo meñique. ahí donde se ve la clase de actitud que usted tiene. Total. Entonces mire que el dominio propio es un control dado por el Espíritu Santo, porque el control emocionalmente lo puedes tener, por emoción puedes tener el control, pero cuando el control viene a través del Espíritu Santo, ese control es legítimo porque ese control viene con sabiduría para discernir lo que viene de parte de Dios y viene de parte de nuestras emociones. Yo quiero que usted me acompañe ahí en su casita. Yo quiero que me acompañe a la Biblia, a 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay algo que también va enlazado con el dominio propio y es un fruto del Espíritu Santo, y es la templanza. La templanza es la humildad que tiene una persona para tener un control de dominio propio. Para tener un dominio propio, o sea, templanza, debemos tener el fruto del Espíritu Santo. La templanza es un fruto del Espíritu Santo que surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior, cuando la santidad comienza a ser prioridad en nuestras vidas. También va la santidad. La santidad es algo donde también nos abstenemos en de pronto hacer quedar mal a otra persona. La santidad nos lleva también a tener primeramente la comunión con Dios, pues con comunión con Dios viene la santidad, y a que todo sea dirigido por el Espíritu Santo, porque una palabra mal dicha puede herir a otra persona sin que realmente nos demos cuenta. Claro, de verdad hay que tener ese paralelismo entre santidad y dominio propio, porque si yo sé que algo no le agrada a Dios,
Y si yo entiendo que a Dios no le agrada que yo diga, que yo actúe, diga, vea algo que a Él no le gusta, nosotros como sus hijos lo vamos a hacer. Claro que no. No, porque si yo sé que a Dios no le agrada X o Y cosa, yo como un hijo sabio, yo voy a decir, bueno, pongámoslo en la tierra. Si usted sabe que a su mamá le molesta que usted le deje los zapatos en la sala, ¿usted como hijo le va a dejar los zapatos en la sala a su mamá? A ver, los de allá atrás respondan, ¿sí o no? Obvio que no. Ellos dijeron así. Obvio que no, porque, bueno, obvio que no, porque uno sabe que si a la mamá no le gusta eso, uno dice, Dios bendito de la gloria, ¿yo por qué me voy a meter ahí? Entonces uno va y los deja en la habitación. Eso es lo que Dios quiere. Debemos tener ese paralelismo entre santidad y dominio propio, porque primero debemos reconocer qué son las cosas que a Dios le agrada y qué son las cosas que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios, nosotros empezamos a decir, yo no voy a hacer esto, no porque me obliguen, porque es que eso ya es otra cosa, de que nos obligan, no, sino porque nosotros entendimos ese paralelismo entre santidad y dominio propio y empezamos a dejar de hacer cosas, empezamos a controlarnos nosotros mismos, a dejarnos que Dios controle nuestras emociones, porque sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan. Así es. Eso es. Y también, enlazando el tema, empalmando el tema, también vemos de pronto el dominio propio hacia personas que de pronto tienen un problema de adicción. El dominio propio en decirle no a lo que te hace daño. El dominio propio, en decir una palabra mal dicha a una persona y lo hieres totalmente, y para remediar lo que tú has dicho a esa persona es muy difícil. Entonces el dominio propio se lleva de que, como les decía al principio, es primero en pensar para después hablar. Entonces por eso tenemos que pedirle ayuda personas que yo sé que conocen de Dios y de pronto tienen un problema en controlarse. Entonces nosotros por esta palabra queremos que ustedes le pidan guía al Espíritu Santo para poder pensar después de hablar. Primero piensa antes de hablar, porque es difícil. Yo sé que muchas personas han sentido de pronto desilusiones con otras personas, y eso también requiere mucha sabiduría en tirar una palabra, y eso es también tener un dominio propio de pronto con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos, por cosas tan insignificantes. No me tires la basura, este vecino me tira cada rato la basura, entonces se forma el descontrol total. Y de pronto, cuando hay cosas que son injusticias, tiene que pedirle mucho a nuestro Señor Jesucristo de que tome control en esas cosas, porque hay cosas de que de pronto a uno no le agradan, pero de nada nos sirve de pronto en ponernos a pelear con nuestros vecinos, porque ahí comienza el descontrol total en nuestras vidas y se nos quita el dominio propio. Claro, hay que tener dominio propio en todos los factores, ¿no? No que, no, yo tengo dominio propio aquí, pero cuando mi hermano me dice algo, yo le tiro la palabra, porque si el que toca mano toca cara. No hay que ser así, que no, que esto, que lo... No, debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Además, cuando nosotros empezamos a dejarnos dirigir por Dios, a tener ese dominio propio, hay unas ciertas ventajas, se le podría decir así, de tener dominio propio. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces ustedes miran a una persona y dicen, uy, no, yo con esa persona no me meto, o no recocho, o no le digo nada porque esa persona es bien seria, o esa persona lo tenemos a X persona en una alta estima, ya sea porque sea seria, o ya sea porque no le gusta de hablar bobadas o cosas así.
el dominio propio nos hace quedar primeramente bien ante Dios, porque eso es lo primordial, quedar bien ante Dios, y segundamente nos hace quedar bien ante las personas, porque una persona con dominio propio es una persona radical. ¿Una persona qué es? Radical. Una persona radical, que así, por ejemplo, el dominio propio se ve en eso, en su moral y en mi moral, en sus ideales y en mis ideales. Una persona con dominio propio, si dice, yo sé que Dios existe, una persona con dominio propio está fundamentada en sus creencias, y esa persona no se va a dejar mover por cosas que le enseñen en el colegio o por cosas que le enseñen en la universidad, porque eso es lo que Dios quiere. Dios desea jóvenes con dominio propio, jóvenes radicales. Además, en la Biblia nos registra la vida de un hombre muy conocido por todo el mundo. Este hombre se llamaba Pablo. Este hombre se llamaba Pablo. El señor Pablo era un teso, sí, eso era el señor Pablo. Resulta y acontece que Pablo, un tesísimo, en Hechos 17, lo tenía abierto ahí, oh, por Dios. En Hechos 17, 16 al 18, nos registra la Biblia una historia muy bonita. Vamos a leerlo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a las sinagogas para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios. Versículo 18. También debatía con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando él les hablaba acerca de Jesucristo y de su resurrección, ellos se quedaban impresionados. Bueno, esta es una historia muy bonita porque nos registra la vida, los ideales de Pablo. Pablo era un hombre radical y me sorprende ver que aquí en la Biblia Pablo se acercaba a debatir con los epicúreos y con los estoicos. Y bueno, y por allá uno se da cuenta que esos manes eran unos filósofos tenaces. Los epicúreos y los estoicos decían que no había resurrección, que uno podía hacer lo que uno quisiera, que no sé qué, bueno, un poco de ideales raros. Pero lo que me sorprende es que el señor Pablo estaba tan firme en su creencia en Cristo, que el señor Pablo no se dejaba mover. No, es que ellos no creen en la resurrección, no, pues verdad. No, el señor Pablo, dice la Biblia, que él les hablaba y que ellos se quedaban impresionados. Imagínense en esa escena. O sea, Pablo con un poco de filósofos hable y dejaba boquiabierto a los filósofos. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos como ese Pablo, que estemos tan cimentados en lo que nosotros creemos, que tengamos ese dominio propio de decir sí a lo bueno, no a lo malo, que así en la universidad, en el colegio, en la calle, nos quieran venir con ideales raros, nos quieran venir con cosas raras, nosotros decir, uy, no, pana, uy, no, espérate, no, quieto, no, yo no le pego a eso. No, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esos Pablos, que estemos fundamentados en lo que es bueno, y lo único bueno es Dios. Dios quiere que nos fundamentemos en Él y que por X, Y, Z circunstancias jamás desviarnos de su propósito. Y porque Dios quiere jóvenes que se dejen guiar por Él, jóvenes con un dominio propio y jóvenes radicales. A decirle no a lo que es no, y a decirle sí a lo que es sí. Eso. Entonces yo también quería compartirles algo. Nosotros como creyentes debemos de sembrar en el Espíritu para cosechar dominio propio. Debemos de tener dominio propio en todo momento, en forma de hablar, en actuar
y en forma también de nuestros pensamientos, de pensar. El fundamento que tenía Pablo fue basado a la intimidad con Dios, al estar con Dios. Pablo fue uno de las personas que narra la Biblia que nunca anduvo con Jesús, pero él vivió el evangelio de Jesús como si estuviera él andando con Jesús. Pablo también fue un hombre de mucha gracia, a pesar de que tuvo dificultades en la cárcel, porque él estuvo preso. Dios le había dado esa gracia, él nunca perdió la gracia, nunca perdió ese dominio en sí de lo que Nicolás compartía, nunca perdió de pronto el fundamento de lo que era Jesucristo. Cuando él decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, eso es algo que Pablo, mejor dicho, es ahí donde uno se da cuenta de que Pablo iba a toda. Era radical, si se moría en Cristo. Entonces, eso es, en que su dominio propio, en que su fundamento sea en lo que realmente me hace bien y le hace bien al entorno de mi familia, de mis amigos, aún en mi vida. Porque también dominio propio es no dejarse llevar de pronto a amistades que te quieran hacer daño. Entonces dominio propio es decirle no a lo que es no, a lo que es malo, aunque sabemos que es malo y nos gusta estar en lo que es malo. Entonces eso es lo que quería compartirles. Mi amigo Nicolás también. Claro, tener en cuenta siempre que las decisiones que tú y yo como jóvenes, como adultos, como niños tomemos, no nos va a afectar simplemente a nosotros. Hay que pensar iniciando en nuestro entorno, porque muchas veces nosotros nos llevamos ese ideal de que no, es que si yo hago esto, a mi familia, ¿qué le va a importar lo que yo hago? Pero muchas veces nos olvidamos de que hay una mamá y un papá que muchas veces desean el bien para sus hijos, como el ejemplo que Daner hace poco nos compartía, que la gente, los que se van por el camino del alcoholismo, de la drogadicción, X, Y, Z cosas, muchas veces ellos deberían racionalizar de que todo lo que se realiza afecta a sus familias. Si un papá o una mamá llegan borrachos a la casa, eso va a afectar a sus hijos, va a afectar a su esposa o a su esposo, porque es que las decisiones que nosotros tomemos no simplemente nos afecta a mí y a mí, no, hay que dejar ese ideal. Las decisiones que nosotros tomemos individualmente también va a afectar a nuestra familia y a nuestra comunidad. Así es. En ese momento, cuando uno quiere hacer algo, que uno diga, no, es que yo quiero, todo radica en el corazón, en los ideales, en los pensamientos. Y en el momento de que uno dice, es que yo hago lo que yo quiera porque yo soy libre y no sé qué, en ese preciso momento cuando yo digo, yo hago esto porque yo quiero, uno le está diciendo a Dios, usted no tiene nada que ver en mi vida. Y Dios eso no es lo que quiere. Dios lo que quiere es que nosotros nos dejemos controlar por Él, nos dejemos gobernar por Él. Que nuestro sí sea un sí, pero para las cosas buenas. Aprendamos más de Dios, hagamos esto, para las cosas buenas. Pero que cuando nos vengan a incitar, porque yo creería que todos pasamos por esa época en la cual nosotros tenemos esos amiguitos que dicen, ay, pero ¿quién dijo que eso era malo? Vea, todo el mundo lo hace. Nosotros debemos estar muy fundamentados en Cristo, para que cuando lleguen esas voces, por ejemplo, que aquí el diablito y aquí el angelito, que hágalo, no lo haga, nosotros decidamos hacer lo correcto. Decidamos hablar lo correcto, decidamos realizar lo correcto. Y tristemente, muchas veces hay gente que no le gusta dejarse guiar por Dios, pero los motivamos a que mantengamos en esa relación con Dios, porque cuando uno se enamora de Dios,
uno empieza a hacer cosas, no las cosas que a mí me gusten hacer o que a Daner le gusten hacer, sino las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. De hecho, gracias Nicolás. De hecho, tenía aquí un versículo muy bonito que es en Gálatas, es una Biblia PDT, para los que de pronto tengan su Biblia PDT en sus casas o la tengan en el celular. En la Biblia PDT dice, en Gálatas 6.1, dice: ayudemos unos a otros. Hermano, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que las decisiones del control, del dominio propio, es cuando realmente usted está sembrado en lo que realmente es Cristo. Es el poder del Espíritu Santo que lo lleva a uno a tomar una decisión legítima que nadie le cambia. No le cambia nadie la forma de pensar. Y dice aquí que son guiados por el Espíritu Santo. Acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error a su hermano. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estará cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla su propia responsabilidad. Sí, esa es la idea, ¿no? Dejarnos controlar por Dios y sobre todo enamorarnos de ese Dios vivo, enamorarnos cada día más. Nosotros nos podemos enamorar de Dios leyendo su palabra, nosotros nos podemos enamorar de Dios estando en esa completa comunión entre nosotros como hombres con Dios, porque en el momento de que uno se enamora de Dios, uno empieza a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, no como el yo, como mis ideales, como el yo quiere que yo viva, sino como Dios quiere que vivamos. Además, esa era la reflexión de esta noche. Los motivamos a que nos dejemos guiar por Dios, a que nos dejemos controlar por Dios y a que nos enamoremos cada vez más y más y más de Dios, para que en ese momento cuando nosotros estemos ahí en X situación y que nos digan, ay, vea, haga esto, no sé qué, uno tenga los pantalones bien puestos, como se dice por ahí, y diga, no, yo ¿por qué voy a hacer eso? No. Eso es lo que Dios desea, que tú y yo seamos radicales y que le digamos no a lo malo y sí a lo bueno. Sí. Esta palabra también nos sirvió a nosotros, porque pues cuando nosotros hacemos una palabra, los primeros que reciben pues somos nosotros. Y gracias a esta palabra, Dios cada día nos fortalece en escudriñar la Biblia, porque cada día que escudriñamos la Biblia también encontramos muchas cosas que tampoco nos van a dejar de cambiar, nos cambian nuestros ideales. El centro de nosotros es Cristo. Nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo que sé que va a hacer cosas sobrenaturales con tu vida, así como lo hizo con mi vida, y lo va a seguir haciendo. Lo importante es que sigamos en la presencia de Dios, tengamos ese dominio propio para dejar lo que es malo, lo que sabemos que a nosotros nos hace daño. Y yo los invito en esta noche, si ustedes que están en casita, que vamos a orarle al Señor, vamos a orarle a Dios, vamos a decirle a Dios que nos dé ese dominio propio, que el Espíritu Santo se apodere en nuestras vidas, que sea Él el centro de nuestras vidas. ¿Qué te parece, Nicolás, si nos das una oración para terminar? Amado buen Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios, porque estamos delante de tu presencia, Padre de la Gloria, como tus servidores, Dios, como personas común y corriente, Dios de los cielos, que tan solo
nos dejamos guiar por ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en esta noche tú nos enseñaste, Dios de los cielos, que nos debemos dejar gobernar por ti, Padre de la gloria, que debemos decirle sí a lo bueno y no a lo malo, Dios, y que debemos ser radicales, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has permitido vivir, Dios de los cielos, porque hasta el día de hoy nos has guardado y nos has librado, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú entronándote en nuestras mentes y en nuestros corazones, Dios de los cielos, para que nosotros pensemos lo que tú quieres que pensemos, digamos lo que tú quieres que digamos y actuemos como tú quieres que actuemos, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, Dios de los cielos, por estar siempre ahí ayudándonos, Padre de la gloria, por estar ahí como ese amigo, por estar ahí como ese Padre aconsejándonos, Dios de los cielos. Gracias, amado buen Padre Celestial, porque te podemos ver, Espíritu Santo de Dios, cómo te estás moviendo en cada uno de los corazones, Dios de los cielos, de cada uno de los jóvenes y de las personas que nos están viendo, Dios de los cielos, que han dispuesto su corazón para escuchar de tu palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra se fue lanzada con un propósito, Dios de los cielos, y declaramos que ese propósito por la que tú, Dios de los cielos, la hablaste a través de nosotros, Padre, va a dar sus frutos en cada uno de nuestros corazones, Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida, Dios de los cielos. En tus manos encomendamos este resto de noche, el día de mañana y toda nuestra vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El día de mañana domingo, tenemos un servicio espectacular a las 8 de la mañana para que ustedes estén conectaditos en casa y puedan disfrutar de esta hermosa palabra que cada sábado, cada domingo y cada miércoles nos tiene el Señor. Gracias, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.